Retomamos del libro de los jueces, vamos a leer ahora el capítulo 4. Después que murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor, y él los entregó en manos de Yabín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset ha-Goim. Los israelitas clamaron al Señor porque Yabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. En aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidot. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus litigios. Débora mandó llamar de Quedes de Neftalí a Barak, hijo de Abinoam, y le dijo: El Señor, el Dios de Israel, te ordena lo siguiente: ve a reunir en el monte Tabor a 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré hacia ti al torrente Quizón a Sísara, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y sus tropas, y los pondré en tus manos. Barak le respondió: si tú vienes conmigo iré, pero si no vienes no iré. Ella le dijo: yo iré contigo, pero entonces la gloria de la campaña que vas a emprender no será para ti, porque el Señor pondrá a Sísara en manos de una mujer. Débora fue a Quedes junto con Barak, y él convocó en Quedes a Zabulón y a Neftalí. Los siguieron 10.000 hombres, y también Débora subió con él. Heber el kenita se había separado de Caín, de los descendientes de Jobab, el suegro de Moisés, y había extendido su campamento hasta la encina de Saananim, cerca de Quedes. Cuando informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, aquel reunió todos sus carros de guerra, 900 carros de hierro, y a toda la gente de que disponía, y los condujo desde Haroset ha-Goim hasta el torrente de Quizón. Débora dijo a Barak: levántate, porque ha llegado el día en que el Señor pondrá en tus manos a Sísara. El Señor va delante de ti. Entonces Barak bajó del monte Tabor al frente de los 10.000 hombres, y el Señor hizo que Sísara, todos sus carros y todo su ejército huyeran despavoridos delante de Barak. Sísara se bajó de su carro de guerra y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Haroset ha-Goim, y todo el ejército de Sísara cayó al filo de la espada. No quedó ni un solo sobreviviente. Mientras tanto, Sísara huyó a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber el kenita, porque Yabín, rey de Hazor, y el clan de Heber el kenita estaban en buenas relaciones. Jael le salió al encuentro y le dijo: ven, señor mío, pasa por aquí, no temas. Él entró en su carpa y ella lo tapó con una manta. Él le dijo: por favor, dame un poco de agua porque tengo sed. Ella abrió un recipiente donde había leche y le dio a beber. Luego lo volvió a cubrir. Él le siguió diciendo: quédate a la entrada de la carpa, y si viene alguien y te pregunta: ¿hay aquí algún hombre?, respóndele que no. Pero Jael, la esposa de Heber, sacó una estaca de la carpa, tomó en su mano un martillo y, acercándose a él sigilosamente, le clavó la estaca en la sien hasta hundirla en la tierra. Sísara estaba profundamente dormido, agotado por el cansancio. Cuando ya estaba muerto, llegó Barak, que venía persiguiendo a Sísara. Jael le salió al encuentro y le dijo: ven y te mostraré al hombre que buscas. Él entró junto con ella y vio a Sísara, que yacía muerto con la estaca clavada en la sien. Así humilló Dios aquel día a Yabín, rey de Canaán, delante de los israelitas. El dominio de los israelitas sobre Yabín, rey de Canaán, se fue haciendo cada vez más fuerte hasta que lo exterminaron por completo. Este relato en prosa del capítulo 4 del libro de los jueces sirve de preámbulo en realidad al cántico triunfal que va a venir en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, pero
el cántico es casi contemporáneo de los hechos que narra. Esto, digamos, bueno, queda claro por lo primitivo de su forma poética. Ahora, cuando entremos en el capítulo 5, vamos a entrar en uno de los textos que se consideran más antiguos del Antiguo Testamento, ¿sí? El relato en prosa, que es el que tenemos acá, menciona a Yabín de Jasor e identifica a Sísara, que es el único que va a ser mencionado en el poema del capítulo 5 como el general, tal cual dice acá, como el general de sus carros, bueno, el general de su ejército. El autor de Jueces 4, de este capítulo que acabamos de leer, no solo utilizó el poema como fuente, sino que también un antiguo relato en prosa usó que contenía algunos detalles que no estaban presentes en el poema del capítulo 5. En esa fuente es probable que ya estuviera hecha la identificación de la batalla contra Yabín con la batalla contra Sísara. Ahora vamos a ver que hay algunas cosas que están como ensambladas, bueno, como venimos viendo en casi todos los textos, ¿no? Vamos a empezar a decir algunas cosas de los versículos de este capítulo. En el versículo 1 dice: después que murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Bueno, el capítulo comienza con la fórmula típica y estereotipada del tema del pecado, que ya venimos reconociendo y que se repite en cada uno de los jueces, ¿no? Y empalma, como dijimos antes, directamente con el capítulo 3, versículo 30. Acuérdense que el versículo 31 era como una adición que se había introducido ahí. Esto empalma directamente con el fin de Ehud. Por eso dice después que murió Ehud. Es como si no existiera el versículo 31 del capítulo 3. En los versículos 2 y 3, el tema del castigo combina dos tradiciones. Esto que decíamos recién. La de la batalla de Yabín y la del combate de Sísara. La fusión se realizó entonces convirtiendo a Sísara en jefe de las fuerzas de Yabín. Pero esto, bueno, va a terminar ocasionando algunos problemas narrativos, que ya iremos viendo a medida que vayamos avanzando con el relato. En los versículos 4 y 5 aparece la figura de Débora, una figura importantísima. Débora, lo mismo que María o Miriam, ¿se acuerdan del libro del Éxodo, capítulo 15? Bueno, era una profetisa, pero su función como juez se parece a la de Samuel. Bueno, todavía no llegamos ahí, ¿no? Pero me refiero más como un vidente, más como un juez en el sentido más cercano a nuestro modo de entenderlo que los típicos jefes militares que describe propiamente el libro de los jueces, ¿no? Débora, ¿qué era lo que hacía? Interpretaba la voluntad de Yahvé debajo del árbol que se hace mención, porque acudían a ella para que resolviera los litigios que había entre ellos, bueno, las diferencias entre ellos. Bien como una tarea de juez en el sentido que nosotros lo entendemos. Hay quienes dicen que la técnica adivinatoria que utilizaba Débora para establecer quién era el que tenía razón era el escuchar el rumor de las hojas del árbol bajo el cual estaba sentada, y a partir de ahí obtenía, digamos, el oráculo divino o la decisión divina para poder administrar justicia sabiamente, ¿no? Versículo 6-7 dice: Débora mandó llamar de Quedes de Neftalí a Barak. O sea, a ver, por orden de Dios, Barak debía atacar al ejército de Sísara desde el monte Tabor y con las fuerzas, según lo que dice acá, con las fuerzas de la tribu de Neftalí y Zabulón. Sísara y Yabín son mencionados aquí como de paso una vez más, ¿sí? Vuelven a aparecer juntos. En los versículos 8 al 10, Barak se asegura de que Débora lo acompañe a una costa, como lo dice clarísimamente, de renunciar a la gloria, bueno, o a la única gloria. Y reúne las fuerzas en Quedes, dice. Para eso, esto es un dato interesante, para eso tenían que pasar por Jasor antes de llegar al monte Tabor. Si uno está mirando el mapa, necesariamente tenían que pasar por Jasor.
digamos, de ser así, era una estrategia inverosímil si Yabín de Hazor, lo que dice el versículo 2, pertenece a esta tradición del relato. Estarían pasando por la ciudad de su jefe enemigo. Una cosa ridícula. Bueno, evidentemente, acá es donde empieza a notarse los inconvenientes que se producen a la hora de ensamblar las tradiciones distintas, ¿no? El versículo 11 presenta a Heber, el kenita. Esta presentación sirve de preparación para lo que va a venir enseguida en el versículo 17 y de ese modo no interrumpir allí el hilo narrativo, ¿sí? Entonces por eso se presenta como quien diría, se presentan todos los personajes al principio para después no tener que andar interrumpiendo el relato. Versículos 12-13 dice, y los condujo desde Jaroset Hagoim hasta el torrente de Quizón. Bueno, el Wadi Quizón, que ya lo habíamos mencionado antes, es el que recorre la llanura y sus afluentes se encuentran al oeste del monte Tabor, ¿sí? Será nombrado varias veces más. En los versículos 14 y 16 dice, el Señor pondrá en tus manos a Sísara. El ataque fue, entonces, da a entender, obvio, ¿no?, que fue lanzado por una orden divina. Y dice que los carros quedaron atascados en la llanura inundada por el Wadi Quizón, por el torrente, como si por el torrente hubiese habido agua en este caso, ¿sí? Y por eso mismo, entonces, dice que Sísara tuvo que bajar de su carro y escapar a pie. O sea, tendría sentido esto. Ya vamos a decir algo más cuando se refiera a lo mismo el cántico del capítulo 5. Por ahora dejémoslo así, consignemos lo que da a entender el texto que acabamos de leer. También en los versículos 17 al 22, en el relato de la muerte de Sísara, sería difícil de explicar que huyendo pasara de largo por Hazor, la ciudad de su rey, y siga hasta Quedes, a no ser que la mención otra vez de Yabín de Hazor del versículo 2 no perteneciera realmente al relato original, O sea, la misma indicación del versículo 2 vuelve a quedar desubicada, o llama la atención con este nuevo dato que aparece en estos versículos. La esposa de Heber, dice, sacó una estaca de la carpa. Bueno, esto está todo bien. Las mujeres nómadas eran las que tenían la costumbre de armar las tiendas, y Jael usa justamente una estaca de la tienda para matar a Sísara. Tremendo, se la clava en la sien, dice, hasta clavarla en la tierra. Un relato sangriento, 1000 por 1000. En los versículos 23-24 termina diciendo, así humilló Dios aquel día a Yabín. Otra vez se alude a Yabín, como había aparecido en el versículo 2, en el versículo 7, en el versículo 17. Bueno, la conclusión habitual para el tema de la liberación comienza aquí, en los versículos 23-24, pero recién se va a completar al final del cántico del capítulo 5, en la segunda parte del último versículo, el versículo 31 del capítulo 5. ¿Sí? Comienza acá el típico final deuteronomista y se completa recién después del cántico.